Buenas, gente bella de planeamiento. Este video propone hacer un repaso por las preguntas del parcial que realizaron. En general, por lo que vi, todos aprobaron. Fue una nota aceptable o al filo. El promedio en general es de 8. Habrán chusmeado ya las devoluciones y en qué se equivocaron en cada punto, pero ahora en este video vamos a ampliar las respuestas para que ustedes puedan volver sobre esas preguntas, ampliarlas, enriquecer sus apuntes y tenerlas en cuenta eh, para el final, ¿no? Vamos a ir recorriendo pregunta por pregunta. La primera de ellas partía de esta afirmación, ¿no? Una política de información es un plan de desarrollo de servicios y recursos de información y de su utilización más eficaz. Recordarán que esta afirmación está tomada textualmente del Manual de Biblioteconomía, del capítulo 25 de Orera a Orera, que les recomiendo que lean y que revisen, sobre todo en la primera parte, porque después avanza en el caso español. Me parece importante sostener algo que capaz que no estuvo muy claro, que es, bueno, se entendió principalmente, o da la impresión que quedó una idea fuerte de política de información como algo que es emitido solo a nivel nacional y gubernamental. Recuerden también que el texto de Orera Orera tiene ya unos años importantes, ha transcurrido bastante río en materia de políticas públicas, en el lugar de las organizaciones de la sociedad civil, en la relación del Estado y la concepción del Estado con los diferentes actores en el espacio público. Así que ya no se podría hablar de una noción verticalista del Estado y como único agente, ¿no? Si bien es un actor de peso e importante, ya no lo podemos reconocer como el único agente de las políticas públicas, ¿no? O de las políticas. Las políticas públicas son las amenazadas por el Estado, pero las políticas pueden aparecer en diferentes espacios en diferentes espacios de la realidad social. En este sentido, podemos pensar que una política de información dos consideraciones importantes, ¿no? Si la entiendo como, en este sentido, ya en un plan de desarrollo de servicios y recursos de información y de utilización más eficaz, este plan puede tener como destinatario el grupo colectivo de humanos que pertenece a mi biblioteca o puede tener como destinatario todo el territorio y todos los ciudadanos argentinos, ¿no? O puede haber una política que atienda a todos los latinoamericanos. La diferencia va a estar en dónde se radique ese plan, ¿no? Si ese plan va a estar radicado en una biblioteca, en un ministerio nacional o en un organismo internacional, como puede ser, por ejemplo, el CERLAC, ¿no? El Centro Regional para América Latina y el Caribe de Fomento Libre de la Lectura. ¿Qué es lo importante en relación a las políticas de información? Y está en algunos de los puntos que tenían que tildar. Que toda política de información tiene que estar articulada, ¿no? Con otras políticas concurrentes de otros niveles para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, afirmamos que no ocurre solamente en un nivel nacional, que una biblioteca puede ser espacio que fomente, origine e impulse políticas de información. Y también decimos que esas políticas de información no pueden dialogar en el aire, ¿no? Tienen que dialogar con otras políticas. No puedo pensar un plan de políticas de fomento a la lectura en mi biblioteca si no estoy atendiendo a qué dice el Estado-Nación sobre qué es la lectura, qué planes existen, en qué programas me puedo inscribir, ¿no? Y entonces esa inscripción y esa articulación va a ser tanto teórica, ¿no? Para adherir a las formulaciones que el Estado-Nación tiene en ese momento sobre la lectura, y también formal, en la medida en que yo puedo acceder a un subsidio o a un programa de algunos de los organismos del Estado, que es un poco el ejercicio que tenemos que hacer de cara al sábado, ¿no? Identificar planes y políticas a niveles jurisdiccionales, provinciales o nacionales en los que yo pueda insertarme con un proyecto, una propuesta, un programa. Esas son las aclaraciones en las que ustedes pueden pensar y volver a estudiar este tema de las políticas de información.
en relación a un concepto que también es muy importante como es el de plan. Ahora vamos a ir bajando un poco más. Otra afirmación es si la política de información se compone de programas y de proyectos, y la respuesta es sí. Digamos, una política de información es un plan. Ahora vamos a ver más adelante, todo plan para ser operativo se tiene que plasmar a través de programas. Esos programas pueden contener proyectos. Un ejemplo que yo les pongo acá es el Programa Nacional de Bibliografía Colonial, que crea el Catálogo Nacional Unificado de la Biblioteca Nacional, ¿no? Si el plan, ¿no? El plan en materia de políticas de información central de la Biblioteca Nacional Argentina es la preservación del patrimonio cultural, va a abordar a través de este programa específico las acciones, por ejemplo, de conservación de los fondos antiguos, ¿no? Y habrá otros programas de otro tipo que atacarán otros frentes, otras temáticas específicas. Ese conjunto de programas, ¿no? Obedecen a un plan, ¿no? Lo conforman, lo componen y lo llevan a su concreción. Este programa de la Biblioteca Nacional, ¿sí? Como ustedes habrán visto en la actividad número 1, baja a nivel biblioteca. En este caso, ustedes lo habrán visto en el caso que analizamos de la Biblioteca Histórica Fray Abraham Argañeras, ¿no? Ahora, es interesante porque ustedes del visionado de estas firminas dijeron, bueno, estos son tareas, ¿no? No se evidenciaba, ¿no? De la exposición que hacían las colegas en este encuentro, no había la idea de plano de proyecto de biblioteca en relación a la conservación, sino que había tareas que se cumplían. Es interesante porque esas tareas igual se cumplen en el marco de lo que propone el programa del Catálogo Nacional Unificado. Como nosotros vamos a ver en esta segunda mitad del año, el trabajo por programas y por proyectos contribuye, ¿no? a generar capacidad instalada en la biblioteca. No basta con solamente, al menos en este momento, que todo está muy, muy verde en algunas temáticas como la informatización, o la alfabetización, o en este caso la preservación. Muchas veces el proyecto es un buen punto de partida para después dejar instaladas en forma de tareas, de recurso capacitado, las temáticas que la biblioteca quiere fortalecer. Sobre redes y sistemas, también fue interesante las respuestas recibidas. Creo que lo que más cuesta visualizar es la estructura del sistema a diferencia de la red, ¿no? La red, muchos tildaron que la red tiene un centro organizador. Bueno, en realidad no hay un centro en la red, ¿no? La red por característica y por definición es horizontal. Si hay un centro, ese centro suele ser rotativo, ¿no? A efectos también de no generar diferencias dentro de los nodos, a diferencia del sistema que sí tiene una cabeza, un centro neurálgico que piensa, construye, ejecuta los lineamientos a seguir, ¿no? Eso es importante para visualizar. Después, en general, bastante bien. Tal vez también cuesta pensar que un sistema, ¿no? En una línea muy parecida a lo que hablábamos hace un ratito de políticas, para ser operativa se tiene que descomponer, ¿no? Y entre más grande el sistema, mayor es la necesidad de descomponerse en subsistemas y puede contener redes, ¿no? Y esto por lo que decíamos también de las políticas de información, ¿no? No es solamente que el sistema va a funcionar por sí solo, sino que puede haber iniciativas jurisdiccionales, locales o la sociedad civil que en línea de contribuir a los objetivos de ese sistema se generan, ¿no? Para generar espacios productivos. Yo acá les dejo para que exploren, para que revisen el caso de la red de bibliotecas de Santa Fe, ¿no? Surge como iniciativa de la Universidad Nacional del Litoral, ¿no? Es una red de bibliotecas públicas y populares, y eso no quita el trabajo que hace la Comisión Nacional de Bibliotecas o la red de bibliotecas o el trabajo que hace la Biblioteca Nacional, ¿no? O a veces en ausencia de esas políticas o de esos sistemas, de manera espontánea, ¿no? Con este carácter horizontal, con la idea de generar cooperación. En este caso, creo que uno de los objetivos más fuertes, si leen los objetivos, es capacitarse, colaborar, ¿no? Fíjense los objetivos específicos, favorecer a la catalogación. Chusmen este espacio para ver también, inscribir el lugar de la red dentro de sistemas
es si están presentes o ausentes, ¿no? Muchas veces aparece primero una red, ¿no? Y después se crea un sistema. Muchas veces las redes, ¿no? Cumplen con sus objetivos, crecen y son reconocidas por el Estado y se les da un estatus. Otra cosa que me interesa de este caso, de cara también a la segunda mitad del año, es esta idea de que nace como un proyecto de extensión de la Universidad Nacional del Litoral, ¿no? Pensar que algunos proyectos pueden ser la conformación de una red y la articulación de un actor, en este caso la universidad, ¿no? Para pensar también que las políticas de información y las políticas bibliotecarias no están también cerradas, ¿no? Y circunscriptas al espacio bibliotecario, ¿no? Muchas veces eso se da con otros actores, por ejemplo, del sector educativo, ¿no? Entonces las políticas pueden ser intersectoriales. Sobre la pregunta, la formulación de planes estratégicos, muy bien, el 63% marcó que la formulación de un plan estratégico no es garantía de éxito ni es garantía de cambio organizacional. Esto se relaciona con parte de la literatura optativa. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, ¿no? La formación de un plan en sí mismo no es nada si eso no está acompañado de algunos otros factores, como también analizaron en la actividad 1, el cuadrito, ¿no? Que tenía que ver con la formulación de la visión, con un montón de otros elementos. Les cito para que refuercen esto que dice Bonachera Cano, ¿no? De todas formas, un proceso de planificación no es la panacea y no garantiza ni mucho menos el éxito total en la gestión ni en la elaboración de una estrategia eficaz de suyo, ¿no? El culto desmedido de planificación estratégica y los riesgos que entraña. Esto me parece súper importante, ¿no? En la retórica gerencial que incorporó la bibliotecología, la planificación estratégica fue como una labor súper importante. Inicialmente puede ser un estímulo, pero también puede paralizar la actividad. Y en ese caso no estamos siendo productivos. Bonachera Cano también en ese artículo habla de que un plan para ser exitoso, un proyecto necesita del apoyo de los directivos y una cultura y una atmósfera de trabajo, y esto me parece súper importante, ¿no? Hay planes muy bien formulados, muy interesantes, pensados por la bibliotecaria de un espacio, pero si eso no tiene después la autorización, el consenso, ni hay una comunidad que tenga ganas de trabajar en la ejecución de ese plan, esos planes quedan en la letra. Esto lo hemos trabajado bastante y quedó como idea, ¿no? Esta idea de que las potencialidades son algo similar a la idea de oportunidades, pero amplía esa noción de oportunidad que quedaba restringida, ¿no? Acá, insisto, relean esta idea de potencialidad porque me parece súper productiva. En las devoluciones de los trabajos prácticos número 2 estaba, ¿no? Tratar de no confundir la potencialidad con, bueno, con el sentido llano de potencia, ¿no? Sino que potencialidad es ese conjunto de saberes, experiencias, conocimientos que están en la comunidad, ¿sí? Que se pueden incorporar al espacio de gestión, ¿no? En ese sentido, no hay una división tajante entre clientes, entre los usuarios como clientes, ¿no? En ese afuera, una oportunidad como algo afuera, ¿no? Es decir, bueno, hay usuarios afuera que tengo que captar, ¿no? Sino, a partir de esos saberes y de experiencias, yo los puedo involucrar en el espacio de gestión, de decisión, capitalizando esos conocimientos y esos saberes y esas experiencias. Y esa forma de entender y de concebir a los usuarios, ¿no? Esa noción de potencia también amplía y hace un estilo de gestión, ¿no? Y cambia la misión de la biblioteca. Así que eso hay que volver. Sobre la noción de planificación participativa y planificación estratégica se diferencian en que utilizan estrategias y la otra no. Acá un 86% puso que es falso. Bien, es falso. No hay diferencia en esto, ¿no? La estrategia es algo que está tanto en la planificación participativa como en la planificación estratégica. Entonces, en este sentido es importante que nos preguntemos qué es una estrategia. Una estrategia responde a unos objetivos. Según el modelo participativo estratégico, esas estrategias van a surgir de
una cabeza que hace un cálculo de acuerdo a unos elementos que analizó en el FODA, ¿no? O va a ser un conjunto de acciones que se van a pensar paso a paso con el grupo de consulta en el que estamos insertos, ¿no? Pero estrategia, llanamente, es una acción que responde a unos objetivos. Vamos a marcar como diferencia, bueno, de dónde surgen, cómo se construyen, de qué manera, de dónde surgen las estrategias. Esa es la pregunta que nos hacemos, sobre todo con el modelo participativo y estratégico. En este caso es el mismo, ¿no? La prospectiva es un componente muy importante de la planificación participativa, de la planificación estratégica, de todo tipo de planificación, ¿no? La prospectiva es el motor de la planificación, es hacia donde nos proyectamos como espacio, como biblioteca. Está muy cercano también a la idea de visión, ¿no? Toda organización tiene una visión en diálogo con su misión para sostenerse. Vamos a buscar un texto específico para hablar de prospectiva, así lo sumamos a la bibliografía ampliatoria. La diferencia es como en el caso de la estrategia. Esa prospectiva puede estar más trabajada o menos trabajada con iguales herramientas o con distintas herramientas, ¿no? Pero prospectiva como idea de visión a futuro, ¿no? Y de cálculo futuro está presente en todo tipo de planificación. Planificar es proyectarse, digamos. También está relacionado con la definición que tengamos de planificación. Sigue habiendo todavía un remanente, y esto estaba en los trabajos prácticos número 2, de confundir la amenaza, ¿no? Pensarla como puntos débiles de la organización, y esto pasa también cuando hablamos y tenemos que pensar las oportunidades. Hay que seguir pensando la noción de ambiente interno y externo y elementos que son propios, ¿no? De cada uno. Entonces, puedo pensar que la amenaza para mi organización es que no existan más políticas públicas de conservación del patrimonio, ¿no? Que este programa que vimos de Biblioteca Nacional se haya visto paralizado, desfinanciado, ya no exista más, entonces ya no hay ni posibilidad de un financiamiento, ni líneas, ni capacitaciones. Eso es una amenaza porque está y ocurre como política pública en el exterior de mi organización. Como debilidad, yo puedo tener que no hay personal calificado en la institución para hacer tareas de conservación de materiales en bibliotecas, ¿no? Fíjense que esta debilidad frente a aquella amenaza no va a encontrar una estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo personal capacitado y encima o sobre esto no hay políticas de trabajo en esta materia. O sea que, bueno, las capacitaciones ya no serán gratuitas y tendrán que ser pagas, por ejemplo, eso ya complica mucho más el escenario, y tendré que paralizar tal vez las tareas de conservación de la biblioteca. Esto va a ser más o menos importante si uno de los objetivos que yo tenía trazados era la conservación de un fondo antiguo. ¿Se entiende también? Ahí, esta lectura de amenaza y debilidad me relaciona a un objetivo, un objetivo previo. ¿Cómo resuelvo esta debilidad? Bueno, será a través de alguna estrategia que tenga que pensar, y ahí habrá que ver tal vez en el cuadrante de oportunidades que hay. Es interesante, vuelvo a insertar para seguir pensando, bueno, esta herramienta de Jaramillo, la potencialidad. Bueno, mi comunidad entre sus usuarios potenciales y reales cuenta con estudiantes de la carrera de Bellas Artes, ¿no? Capaz que los puedo convocar en tareas con alguna articulación, con algún proyecto. Está siendo inestable la definición y la inscripción de planes y proyectos y programas, ¿no? Una de las preguntas era, ¿el proyecto se diferencia del programa en que se focalizan en atender la resolución de un problema específico? No se diferencian en eso, ¿no? Eso es lo que tienen en común. Tanto un programa como un proyecto atienden a focalizarse sobre un tema, ¿no? Cuyo tema está dado por el plan. Como vimos en el trabajo, en las filminas primeras, esta idea de el programa del catálogo unificado de fondo antiguo, ¿no? Ese es un programa. Tiene un objetivo que cumplir, que es la concreción de ese catálogo. Entonces tiene principio y fin, ¿no? Tiene un objetivo determinado, tiene principio y fin. Yo tengo que poder medirlo al final de ese proceso, ¿no? El programa y el proyecto se tienen que poder medir con algún estándar para ver si hubo cumplimiento o no de lo que nos propusimos como objetivo.
Y la clave para pensar que son similares, ¿no? Está en que son lo que permiten la concreción del plan, ¿no? Y que con él se articulan. Estuvo más acertado, creo, un programa y un proyecto tienen en común que se desarrollan en un tiempo acotado, con inicio y fin definido. Tanto el programa como el proyecto tienen que cumplirse y desaparecer, ¿no? El foco y el ataque que yo hice sobre un problema específico para resolverlo eh, tiene que cumplirse y generar una capacidad instalada y saltar, ¿no? Sobre la pregunta, una estrategia que ofrece acceso a Wi-Fi en la sala de lectura permite eliminar las brechas de acceso y uso de TIC. Muy bien el 88% que respondió que es falso, ¿no? Esta estrategia de ofrecer Wi-Fi, sobre todo, permite eliminar las brechas de acceso a las tecnologías. Pero si yo eso no lo acompaño con algún programa de alfabetización, con algunas herramientas, con algunos folletos explicativos de uso o con algunas otras estrategias, no estoy atacando el problema de los usos que pueden tener los usuarios en sus diferentes brechas, ¿no? Que habíamos hablado que se combinan con las brechas de género, de edad, ¿no? De acceso socioeconómico. Entonces, puedo tener 7 computadoras o puedo tener todo el acceso de Wi-Fi en la sala de lectura y si una persona no sabe cómo se usa o cómo se crea un correo, ¿no? Y que ese correo le permita mandar un CV para obtener trabajo, no estoy haciendo mucha diferencia, ¿no? No es menor, tenemos Wi-Fi, pero esto también es central para pensar en la segunda etapa del año de qué carácter y cuáles son los objetivos y cuál es el tono de los proyectos que van a realizar, ¿no? Y tener claro que, bueno, eh, los límites de esos proyectos y cuáles son los objetivos de ese proyecto y los resultados esperados, ¿no? Yo no puedo esperar cambiar las brechas de uso en tecnologías en mi comunidad solamente con la provisión de equipos. No puedo esperar eso y no puede estar dentro de los resultados esperados, porque estaría teniendo una relación muy fascinada con las tecnologías, ¿no? En sí mismas las tecnologías parecieran resolver esta problemática. Como ejemplo para pensar un poco más, y esto lo pueden buscar también ustedes en algún rastreo sobre bibliotecas y acciones de biblioteca en esta línea, les pongo 2 noticias, ¿no? Formación para la igualdad de oportunidades de las mujeres a través de las TIC. Les dejo ahí el enlace para que miren la descripción del proyecto, la entidad, los objetivos. Y esta segunda noticia, que es nueva entrega de tablets en La Plata. En este segundo caso, ¿no? En materia de brecha gris, ¿no? Ustedes saben que la brecha gris refiere a eh, brechas que afectan a los adultos mayores. En este caso estamos hablando de una política que ataca como frente las brechas, sobre todo de acceso. Se le da provisión de equipos a adultos mayores. Lo ideal sería que estas políticas se acompañen de actividades de formación eh, para un uso efectivo de esa herramienta. Ahora, esta noticia puede ser un gancho para sus proyectos de biblioteca, ¿no? Si ustedes saben que el municipio está dando esta provisión de equipos, ustedes pueden complementar con un proyecto que utilice esta teoría para complementarla con acciones relacionadas con la apropiación, ¿no? La apropiación de las tecnologías de ese grupo. Finalmente, como 2 lecciones importantes de cara al final, ¿no? Para estudiar la materia y para ver cómo están en relación a los contenidos, sobre todo a los que sacaron de 7 para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque para un parcial de multiple choice así sencillo puede servir. Ustedes me dirán si acertaron o no, en qué medida acertaron y en qué medida fue azar. Tienen que tener en cuenta que para que se considere correcta la pregunta de multiple choice, correcta, tienen que estar todas tildadas, ¿no? Si ustedes a uno de las características de la pregunta que se hace no le pusieron el tilde, ya la pregunta automáticamente no cuenta para el final. Otra cosa que va a ser importante es que tienen que justificar con verdadero o falso con la bibliografía obligatoria optativa. No lo hicimos en esta instancia porque fue de corrección automática, pero seguramente en el final cada verdadero o falso va a tener una pregunta de indagación para saber por qué pusieron verdadero o por qué pusieron falso. Y esto elimina 2 cuestiones. Primero, ¿no? El azar, en un cálculo rápido, le pegué al verdadero o le pegué al falso, y en segundo lugar, bueno, ustedes pueden desarrollarse y explayarse sobre ese punto, porque muchas veces
tienen la idea, ¿no? Saben eh, que uso y acceso no es lo mismo, pero otra cosa es que después puedan desarrollar y decir, bueno, de acuerdo con Castaño, eh, podemos pensar las brechas en estos dos tipos, de uso y de acceso, y ahí explayarse un poco más. Eh, Así que bueno, de esta manera, con este parcial, nos vamos familiarizando con la herramienta del formulario de Google para los exámenes. Vamos haciendo esto que ustedes me dirán después el sábado cuando nos encontremos, si fue efectivo para tantear cómo estaban con los contenidos, si hicieron trampa, si no hicieron, la idea es que no hicieran trampa para esto, para ver cómo están. Y con esta explicación, ustedes también adecúan a ver si eso que pusieron lo pusieron porque les pareció o les hacía sentido, o no lo pensaron o lo habían pensado de otra manera y se tienen que volver sobre los apuntes. Y ya les voy adelantando que seguramente el final va a ser de esta manera, pero un poquito más gordo, ¿no? Ya ahí esperando de ustedes otro tipo de desarrollo, no tan simple. Bueno, espero que esta instancia haya sido útil para estudiar, para reforzar los contenidos, para ganar confianza también, ¿sí? Y estamos en contacto. Lleven sus dudas para el próximo encuentro sobre esto que hablamos acá. Y bueno, seguimos en esta tarea que tenemos en pleno 2021. Un cariño grande a todos.